Es el monstruo marino con más probabilidades de ser real. Durante siglos, marineros y personal de la Armada, e incluso científicos, han dejado registros de haberlo visto. Algunos dicen que flota en la superficie del mar, como si fuera una pequeña isla en movimiento. Otros dicen que sus tentáculos pueden enredar fácilmente un buque de guerra y arrastrarlo a las profundidades del océano. Y lo que es aún más asombroso, es que un biólogo japonés, tras seguirle la pista durante 10 años, logró capturar imágenes nítidas de este monstruo marino. Se trata del legendario monstruo de las profundidades, el Kraken. Primero, veamos el extraño encuentro que tuvo un buque de guerra francés. Corría el mes de noviembre de 1861. El buque de guerra francés, el Alecton, zarpó desde Cádiz, España, en una misión con destino a la isla de Tenerife. En ese momento, el cielo estaba completamente despejado para la navegación. Este era sin duda el mejor clima posible. La tripulación a bordo también estaba muy relajada. Esa misma tarde, el Alecton navegaba por una zona en medio del océano Atlántico. Esta era una zona muy remota. No se veía ninguna otra embarcación en los alrededores, y tampoco se divisaba isla alguna. Y fue en ese preciso instante, cuando el tripulante encargado de vigilar el mar, lanzó de repente un grito de pánico: «¡Miren! Allí hay un monstruo enorme». Al oír el grito, los tripulantes del barco miraron en la dirección que señalaba con el dedo, y la escena que presenciaron a continuación hizo que todos temblaran de miedo. Fue una visión que jamás olvidarían. A unos cientos de metros del buque de guerra, una enorme silueta negra flotaba en el agua. Vista desde lejos, parecía un pequeño iceberg que se desplazaba lentamente. De vez en cuando, unos tentáculos gigantes golpeaban la superficie del mar, levantando olas enormes. La sacudida hacía que todo el buque de guerra se tambaleara. En serio, para crear contenido increíble para mis seguidores y amigos, me la paso todos los días en internet buscando todo tipo de información. Y claro, para buscar información, el móvil es indispensable. Si el móvil se queda sin saldo y me quedo sin internet, de verdad que me retrasa muchísimo el trabajo. Afecta el ritmo de preparación del contenido, y también retrasa el momento de la publicación. Por eso, es súper necesario recargar el saldo con antelación. Por suerte, conozco un sitio genial, donde recargar el saldo es rápido y barato. Está justo en el centro comercial de Douyin. Además, he conseguido cupones exclusivos para recargas para todos ustedes. Si usan el cupón, la recarga les saldrá aún más barata. Solo tienen que hacer clic en la sección de comentarios. Pueden conseguir un cupón de hasta 2 yuanes para recargas. Los primeros en llegar se los llevan. Vayan a probarlo. Según los recuerdos posteriores del capitán Heo, el comandante del buque de guerra, y los registros del cuaderno de bitácora, aquel monstruo gigantesco medía, a simple vista, más de 10 metros de largo. Sus tentáculos eran incluso más gruesos que los mástiles del barco. La superficie de los tentáculos estaba cubierta de una mucosidad negra y de afiladas ventosas. Tenía un aspecto increíblemente siniestro. Al principio, los tripulantes estaban tan asustados que no se atrevían a moverse. No paraban de susurrar el nombre del Kraken. Es el Kraken, porque conocían la leyenda del Kraken desde que eran niños. Sabían lo terrorífico que era este monstruo marino. Aunque el capitán Heo también estaba aterrorizado. Como capitán, debía mantener la calma. Así que reprimió el miedo que sentía en su corazón, e inmediatamente ordenó a la tripulación que tomaran los arpones y las cuerdas. Primero, debían enredar la cola del monstruo, y luego, atacarlo con los arpones. Hizo esto por 2 razones. Por un lado, para proteger la seguridad del buque y de la tripulación. Y por otro lado, en realidad también quería capturar a la criatura. Para ver qué era exactamente. Si de verdad era el Kraken de las leyendas. Tras recibir la orden, aunque los tripulantes seguían aterrados, hicieron de tripas corazón y se prepararon. Agarren los arpones y apunten a ese monstruo enorme. Esto es lo que hace valiosa a la humanidad. Aunque sientan miedo, todavía conservan un espíritu de unidad y colaboración. Deben obedecer las reglas que ellos mismos establecieron. Y de esa forma, varios arpones impactaron al mismo tiempo el cuerpo del monstruo. Pero lo que nadie se esperaba era que la piel de aquel monstruo era increíblemente gruesa. Los arpones se clavaban, pero a lo sumo dejaban un pequeño corte sin causarle ningún daño. Y para colmo, esto no hizo más que enfurecer al monstruo. El monstruo, enfurecido, lanzó un chillido agudo y penetrante. El sonido hizo que toda la tripulación no pudiera más que verse obligada a taparse los oídos. Era una especie de ataque sónico. Les provocaba un malestar en todo el cuerpo. Acto seguido, el monstruo comenzó a agitar frenéticamente sus enormes tentáculos y se abalanzó contra el buque de guerra Alecton. Agitaba sus tentáculos con una rapidez asombrosa, levantando un oleaje y un viento descomunales. Primero, uno de sus tentáculos se enroscó en la borda del buque. Inmediatamente después, los demás tentáculos también lo envolvieron, aprisionando con fuerza el casco de la nave. La estructura del barco comenzó a crujir y a rechinar. Parecía que los tentáculos iban a partirla en 2 en cualquier momento. En aquella época, los buques de guerra todavía eran de madera. Hill ordenó de inmediato a la tripulación que usaran hachas para cortar los tentáculos del monstruo, en un intento por liberarse. Pero los tentáculos de ese monstruo eran increíblemente resistentes.
Los hachazos que le daban apenas lograban dejar una marca superficial. Si has comido pulpo alguna vez, sabes de lo que hablo. Es que, piénsalo. Uno así de pequeño ya cuesta masticarlo en la boca, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a poder cortar uno tan grande? Este tipo de ataques inútiles solo hicieron que el monstruo se pusiera aún más furioso. Si las cosas seguían así, tarde o temprano el monstruo arrastraría el buque al fondo del mar. No tenían otra opción, lo único que podían hacer era soltar rápidamente las cuerdas que estaban atadas a la cola del monstruo, a retirarse. Justo cuando los tripulantes desataban las amarras, el monstruo, de repente, sacudió sus tentáculos con una fuerza descomunal. Luego, se sumergió rápidamente en las profundidades del mar. Y desapareció. Los tripulantes, como es natural, primero respiraron aliviados. Y sin poder entenderlo del todo, cayeron desplomados sobre la cubierta. Sus rostros reflejaban una mezcla de pánico y el alivio de haber sobrevivido. Aunque el monstruo había desaparecido, el buque de guerra había sufrido daños muy graves. El casco estaba cubierto de grietas. Además, varios tripulantes estaban desaparecidos. Se podría decir que las bajas fueron terribles. Más tarde, CYR relató este insólito encuentro, con todo detalle en el diario de navegación. Y a su regreso a Francia, presentó un informe al cuartel general de la Marina. La historia no tardó en correr como la pólvora. Mucha gente sintió una enorme curiosidad por el suceso. Algunos creían que lo que habían visto era el legendario Kraken. Otros pensaban que podría tratarse de una especie desconocida, de pulpo gigante, o de calamar, claro, un calamar colosal, o un pulpo archigigante, qué sé yo, algo por el estilo. Pero, absolutamente nadie podía dar una respuesta certera. ¿Y saben qué fue lo más inquietante de todo? Que en ese momento, cuando los tripulantes atraparon la cola del monstruo con las amarras, lograron arrancar un trozo de su carne de unas 40 libras de peso. 40 libras. Para que se hagan una idea, una libra es casi medio kilo, unos 18 kilos, más o menos. Pero cuando regresaron a Francia y llevaron ese trozo de carne a los científicos para que lo analizaran, estos no pudieron determinar su procedencia. No se parecía a ninguna criatura marina conocida. Es más, su estructura celular era de lo más peculiar. Tenía una vitalidad asombrosa. Incluso después de haber sido arrancado del mar, siguió con vida durante muchísimo tiempo. Esto desconcertó mucho a los científicos. Y también hizo que este suceso se volviera aún más misterioso. ¿Pero qué era esa cosa exactamente? ¿Qué clase de criatura era? ¿Acaso es como esos pulpos con wasabi que ya vienen preparados, pero que todavía están vivos? Increíble, ¿verdad? Pues nadie lo sabía. Lo que se encontró el buque de guerra Alecton. Nadie sabía qué era exactamente. Después de contarles esta historia, quizás se pregunten, ¿qué es exactamente el Kraken? ¿Cómo es que nunca he oído hablar de él? Bueno, es comprensible. Se trata de una leyenda europea. Entonces, ¿por qué desde la antigüedad hasta hoy ha perdurado su leyenda? Pues bien, el origen del Kraken se remonta al norte de Europa, alrededor del año 800. Durante el periodo medio y tardío de la dinastía Tang, en las primeras leyendas de marineros, la apariencia del Kraken no tenía una forma fija. Cada marinero lo describía de una manera diferente. No fue hasta 1752 que un obispo de Bergen, en Noruega, llamado Pontoppidan, en su libro Historia Natural de Noruega, realizó por primera vez una descripción sistemática y detallada del Kraken. Y esta fue también la primera vez en la historia que un documento describió claramente a este monstruo de las profundidades. Pontoppidan escribió en su libro: La espalda del Kraken mide aproximadamente 1,5 millas de ancho. Eso equivale a unos 2,4 kilómetros. Visto de lejos, parece una pequeña isla redonda. Y las patas que le salen del cuerpo son en realidad sus tentáculos. Algunos de sus tentáculos podían llegar a ser tan largos como el mástil de un barco de tamaño mediano, e igual de altos. Con un solo movimiento, podía arrastrar hasta el fondo del mar al buque de guerra más grande de la época. Y además, cuando se sumergía en el mar, creaba un remolino gigantesco. Incluso las embarcaciones lejanas eran arrastradas por el remolino. Se dice que ninguna lograba escapar. Esto lo escribió Pontoppidan. Al principio, pues, mucha gente pensaba que el Kraken no era más que una leyenda inventada por los antiguos. Al fin y al cabo, es normal, ¿verdad? Nosotros también tenemos nuestras propias leyendas. Por supuesto que sí. Crear este tipo de leyendas también era una forma de advertir a los marineros de futuras generaciones, para que se mantuvieran lejos de las zonas peligrosas en alta mar. Sin embargo, con el paso del tiempo, la creciente cantidad de avistamientos y hallazgos extraños hizo que la gente empezara a dudar sobre el Kraken. Quizás no se trataba solo de una leyenda, pero además, dado el incidente con el buque de guerra que mencionamos al principio, hubo otro suceso que hizo que la leyenda del Kraken se volviera todavía más misteriosa y confusa. Este suceso ocurrió entre el año 2004 y el 2014. Y estamos hablando, señores, del siglo XXI. Las formas de registrar los hechos y la velocidad con que se difundían ya no tenían comparación con las de antes.
un biólogo del Museo Nacional de Ciencias de Japón, llamado Tsunemi Kubodera. Estaba completa y absolutamente obsesionado con la leyenda del Kraken. Él estaba firmemente convencido de que la leyenda del Kraken no era una simple invención. Tenía que estar basada en una criatura real. Y esa criatura, muy probablemente era el calamar gigante que habita en las profundidades del mar. Se trata de una especie de tamaño colosal. Un molusco de las profundidades marinas cuyos movimientos son todo un misterio. Para desvelar el enigma del Kraken, Kubodera organizó un equipo de expedición científica, en colaboración con la cadena japonesa NHK, y el canal estadounidense Discovery Channel. Se dirigieron juntos a explorar las aguas del Océano Pacífico Norte. Ese es el lugar donde es más probable encontrar al calamar gigante. El lugar donde aparece con mayor frecuencia. Y es también la misma zona donde, según las leyendas, el Kraken solía merodear. Pero lo que nadie se imaginaba es que este viaje para desvelar el misterio sería tan arduo. El equipo de expedición científica tardó un total de 10 años. 10 años. Y más de 1000 expediciones. Eso es una salida cada 2 o 3 días. O cada 3 o 4. Realizaron más de 400 horas de inmersiones de búsqueda en aguas profundas. Pero nunca lograron capturar ni un rastro del calamar gigante. Y ni hablar del Kraken. Si ni siquiera vieron un calamar gigante, las largas travesías en el mar, y el intenso trabajo de búsqueda, dejaron a los miembros del equipo agotados física y mentalmente. Muchos de ellos, incapaces de soportar semejante prueba, abandonaron la expedición. En aquel entonces, las voces de escepticismo del mundo exterior también se hacían cada vez más fuertes. Mucha gente se burlaba de Beisu Enji. Decían que estaba loco. Pero Beisu Enji seguía firmemente convencido de que sin duda encontraría al calamar gigante, y revelaría la verdad detrás de la leyenda del Kraken. Y así, entre innumerables fracasos y dudas, Beisu Enji y su equipo siguieron perseverando. Y esta perseverancia duró 10 años enteros. Finalmente, tanto esfuerzo dio sus frutos. A principios de enero de 2013, el equipo de expedición vivió un momento histórico. En esa ocasión, el equipo se sumergió en el Pacífico Norte, en las aguas cercanas a las islas Ogasawara. Los miembros del equipo maniobraban el sumergible con sumo cuidado. A la vez, encendieron la cámara de visión nocturna de alta definición, y el equipo de detección por sonar, rastreando meticulosamente cualquier movimiento a su alrededor. Unos 40 minutos después, el sonar de repente emitió una señal anómala. En la pantalla apareció una sombra enorme y borrosa. Esta sombra medía unos 3 metros de largo, y se movía a una velocidad lenta, a unos 50 metros por delante del sumergible. Beisu Enji se tensó al instante. Inmediatamente ordenó maniobrar el sumergible, para acercarse a aquella sombra, mientras ampliaba la imagen de la cámara de visión nocturna. A medida que el sumergible se acercaba lentamente, aquella sombra borrosa se fue haciendo cada vez más nítida, cuando la imagen se mostró por completo en la pantalla del sumergible. Todos los miembros de la expedición científica quedaron impactados por la escena que tenían ante sus ojos. En la pantalla, un calamar gigante nadaba en las oscuras profundidades del mar. Su cuerpo también era de un color negro intenso, fusionándose casi a la perfección con el agua circundante. Si no hubiera sido detectado por el sonar, habría sido imposible encontrar su rastro. Su cuerpo era alargado, su cabeza, enorme, y lo más sorprendente eran sus ojos. Tenían un diámetro de más de 10 centímetros. Unos ojos tan grandes parecían 2 bombillas gigantes, que brillaban con una extraña luz azul en la oscuridad del océano. Se veía a la vez misterioso y aterrador. Este calamar gigante parecía no haber notado la presencia del sumergible. Seguía a su propio ritmo, nadando lentamente en las profundidades. Los miembros de la expedición contuvieron la respiración, y maniobraron el sumergible con sumo cuidado, siguiéndolo por detrás. La grabación duró 23 minutos completos. Y esta fue, en la historia de la humanidad, la primera vez que en las profundidades del mar se filmaron imágenes en movimiento de un calamar gigante vivo. Este metraje se publicó más tarde en Internet, y causó una conmoción mundial al instante. Innumerables personas, a través de estas imágenes, vieron por primera vez el verdadero aspecto de esta misteriosa criatura abisal. Y también comenzaron a reexaminar la leyenda del Kraken. Lo que fue aún más impactante es que, apenas un año después, a mediados de enero de 2014, un equipo científico volvió a filmar en la misma zona del océano a un calamar gigante de un tamaño aún mayor. Y no solo eso, también grabaron las valiosas imágenes de su lucha contra un cachalote, su depredador natural. Eso fue algo extraordinario, sumamente inusual. ¡Qué imágenes tan valiosas! En ese momento, cuando el sumergible descendió a una zona de más de 700 metros de profundidad, el sonar de repente detectó 2 sombras enormes. Ah, y ya no era una sola. Además, estas 2 enormes sombras se revolvían violentamente. Se notaba que estaban luchando, y producían un estruendo enorme.
dejando el agua del mar completamente turbia. Los miembros de la expedición científica maniobraron rápidamente el sumergible para acercarse, y lo que vieron en la pantalla fue un calamar gigante de 8 metros de largo. 8 metros, imagínense. ¿Saben lo que son 8 metros de altura? Eso es casi como llegar a la lámpara de techo de un tercer piso. Así de alto, desde el suelo hasta allá. ¿Habían visto alguna vez un calamar tan grande? A ver en qué olla cabe un calamar así de grande. ¿Verdad que sí, un calamar gigante de 8 metros de largo? Que estaba luchando ferozmente con un cachalote adulto, en las profundidades del mar. El cachalote es el depredador supremo de las profundidades marinas. Puede alcanzar los 18 metros de largo, y pesar más de 50 toneladas. Y en cuanto a este calamar gigante, aunque era mucho más pequeño que el cachalote, no mostraba ni una pizca de debilidad. Usaba sus robustos tentáculos para enroscarse firmemente alrededor del cuerpo y la cabeza del cachalote. Sus ventosas se aferraban con fuerza a la piel del cachalote. Mientras tanto, el cachalote luchaba desesperadamente por liberarse, y mordía los tentáculos del calamar gigante con sus afilados dientes. Esta batalla duró 15 minutos completos. El calamar, enroscado en el cachalote. Me recordó a un plato típico de Nanchang. La sopa de pastel de carne y calamar. Bueno, ya basta de bromas. Esta lucha duró exactamente 15 minutos. Durante ese tiempo, el calamar gigante intentó varias veces usar sus tentáculos para bloquear el espiráculo del cachalote y asfixiarlo. Pero el cachalote, aprovechando su enorme tamaño, lograba liberarse una y otra vez, y contraatacaba sin cesar. Finalmente, ¿quién ganó? El calamar gigante, debido a la gravedad de sus heridas. Fue perdiendo sus fuerzas poco a poco. El cachalote aprovechó la oportunidad para morderle la cabeza. Lo arrastró hacia aguas más profundas, hasta desaparecer en la negrura del mar. Los miembros del equipo de investigación científica grabaron la pelea en su totalidad. Este metraje fue utilizado posteriormente para la investigación de la biología de las profundidades marinas. Se convirtió en un material invaluable para el estudio del calamar gigante y de su relación depredadora con el cachalote. También permitió que la gente sintiera de una forma más directa la ferocidad y la naturaleza misteriosa de las criaturas gigantes de las profundidades. Después de que este video se hiciera público, cada vez más gente comenzó a especular que el calamar gigante era el prototipo en la vida real del legendario Kraken. Porque, si nos fijamos en su apariencia, el calamar gigante tiene innumerables y robustos tentáculos. Sus tentáculos están cubiertos de ventosas. Y esto, comparado con la apariencia del Kraken de las leyendas nórdicas, es prácticamente idéntico, ¿no? En cuanto a su tamaño, el calamar gigante puede alcanzar más de 10 metros de largo, aunque es cierto que, comparado con el Kraken de la leyenda, que era del tamaño de una pequeña isla, es muchísimo más pequeño. Pero imaginen la interferencia de los vientos y las olas gigantes en la antigüedad, ¿verdad? La gente estaba aterrorizada, ¿no es así? En ese estado de pánico, es muy probable que la gente tuviera errores visuales, o de percepción en sus recuerdos, exagerando así su tamaño. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna fuente oficial ha declarado explícitamente que el calamar gigante sea el Kraken. Tampoco existe ninguna prueba concluyente que respalde esta teoría. Después de todo, la exploración humana de las profundidades marinas no llega ni al 5%. En las profundidades del océano, con una media de más de 3.600 metros. Quién sabe si existen criaturas de un tamaño aún más colosal. Y con hábitos todavía más extraños y desconocidos. Nadie puede afirmarlo con certeza. ¿Acaso puedes asegurar que no existen? ¿Verdad, entonces? ¿Usted cree en la existencia del Kraken? ¿Ustedes qué opinan? ¿Esos avistamientos tan espeluznantes sucedieron en realidad? ¿O son un simple error de la memoria visual humana? Los invitamos a que nos dejen su opinión en los comentarios.